Bueno, gente, bien llegados y bien llegáis a Generación Millennial, la sección de Play Presta de la vuestra generación. Güey, vamos a hablar de la ropa millennial, el uniforme que tenías que tener para ser un millennial de pro, porque en los 90 la mocedad no quería nada más que molar. Trabajar y estudiar no, eso decía mi pa. Trabajar y estudiar no, pero molar, sí, eso sí. En el caso ya que en los 90 había uniforme masculín y femenín porque los géneros estaban totalmente disebrados y si te salías de eso era una pusarra y metíanse contigo, lo cual demuestra que los 90 igual no molaban tanto, El caso ye que en aquella época los mozos tenían 5 opciones diferentes, casi tantas como Corea del Norte. No, perdón. No sé si nos gritaban a nosotros o a la furgoneta de Rent a Car. Pero ese brazo que sacaste por la ventana podía... Pero el caso ye, estos 5 estilos tenían nombres como Mel B, Mel C, Gary Halliwell, Victoria Adams, a.k.a. Victoria Beckham, después, y la otra que nunca me acuerdo de cómo se llama, Emma Stone, no sé, no me acuerdo, ¿qué más da? Yo igual, además nadie se vestía como ella, ¿qué más dará? Que estos 5 moces tenían diferente aspecto y diferente personalidad, como las tortugas ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero si todo esto parecía Teo Hortera, espera, que llegaba después Fo con la rebasa. Fo ya era una marca que hacía ropa percoloría, como pantalones de campana enormes, moraos, feísimos, porque dame igual lo que opines, ya eran feos, pero feos pa' perro, y toda esa ropa percoloría que hacía les pesadillas de la gente. Y voy más allá, hubo una época, acordaréis vos, en que les moces garraben estos barres que si les dobles dan luz, que son pa' pescar, y metienles na boca, y eso facían los sábados para llamar la atención de la gente, la peor llamada de atención desde la droga, básicamente. Los mozos tampoco lo tenían fácil, porque llevaban unos pantalones anchos, y eran enormes, hiperbaixos, entonces parecía que tenías algún tipo de problema de salud, y los pies llevaban unos playeros que eran también enormes, hiper anchos, y metían calcetines detrás de la lengüeta para que pareciera ya que de verdad que naciste con daqué, y eso usábenlo para ligar. ¿Cómo? Yo qué sé, yo ya era un viejo ya de aquellas, en realidad yo soy millennial por poco, por cantón duro. Esa gente llevaba ropa rarísima. Toda esta ropa era de marcas como Welcome to Paradise, Rip Curl, Bad Boy y un montón de marcas más que escaecí, pero que todos hacían camisetas asustaes de manga corta para ir marcando bracín, sin ningún tipo de variedad, que yo vos que sabéis de Corea del Norte, pero mira a ver, y todo eso llegó para quedarse hasta que apareció Gurú, la margarita que llevaba también Fernando Alonso, que mira que lleréis pesados con esa camiseta, que, o sea, en serio, de verdad, no sé cómo hacíais para llevar todos la misma camiseta y falar de que tenemos invasión silenciosa cuando debéis todos vestidos exactamente igual. Y yo, wow, generación millennial, el equilibrio en persona. No nos escazamos de los collares de cuentes blancas que llevábamos para parecer surferos tos, y esos gafes Oakley que llevábamos incluso de noche, gafes de sol, que no veías un pijo. Entonces tenía que parecer que pasote de todo cuando naciste para poder llegar a la discoteca. Merecemos la extinción. Poco más tengo que decir, solo que vos esperamos la semana que viene en Generación Millennial, la sección de Play Presta de la vuestra generación.
Bueno, y hasta aquí la entrega de Way de Generación. Sí, más o menos. Sí, aparento eso. En plan cómico. ¿Esto está pasando en el mundo real o en la mioti esta?